Sí. Hola a todos. Muchas gracias por estar en esta sesión donde vamos a hablar de investigación translacional, de lo que se está haciendo en la red de investigación Renal RICOS, de los diferentes grupos. Vamos a presentar algunos de los trabajos de la red y queremos agradecer a la Sociedad Española de Nefrología y a la organización del Congreso que nos haya dado este apoyo y esperemos que nos den más apoyo a los investigadores básicos en el contexto de la nefrología, porque creo que tenemos muchas cosas que decir y tenemos que sacar la gracia de los clínicos. Y bueno, hemos hecho un pequeño cambio de programa porque José María se tiene que ir, entonces va a hablar él en primer lugar y le va a presentar Beatriz. Pues sí, damos paso inicialmente a José María Cruzado, jefe de servicio de nefrología del Hospital de Belviche. Así que cuando quieras, Josep. Muchas gracias por la invitación y también pediros disculpas por haberme pasado por el tema del avión, etcétera. Bueno, brevemente vamos a revisar un poco nuestra colaboración con el equipo de Manuel Serrano, básicamente, luego lo que estamos haciendo dentro de lo que comentabais del marco de la RICOS. Como conceptos clásicos, bueno, pues primero recordar qué es esto de la fibrosis, yo creo que todos lo tenemos claro, y es que al final lo que se sustituye es un tejido sano, células sanas por matriz, ¿no? Y esto normalmente viene precedido de un fenómeno inflamatorio y al final pues ocurre que esta cicatrización, este tejido fibroso, pues carece de vasculatura, ¿no? Os recomiendo muchísimo esta revisión donde ha participado, ¿no? Es autora nuestra moderadora, ¿no? Junto con Santiago Lamas, es excelente y pone muy bien, muy al día, centra todo lo que es los mecanismos celulares y moleculares de la fibrosis renal. Y como veis, aquí abajo ponen el hierro. Aquí no sé muy bien si tenía que ir aquí o probablemente en otro lado, y yo creo que mi charla va a ir sobre todo de esto, es decir, ¿dónde ponemos el hierro en esta figura, ¿no? Nosotros como grupo hemos ido trabajando en fenómenos, sobre todo en fenómenos reparativos. Curiosamente, muchas veces la fibrosis y la reparación va muy ligada. Y buscando fenómenos reparativos, al final hemos acabado en mecanismos de fibrosis, como es en el caso de este trabajo, donde digamos, le hicimos con Ana Sola, que también es de nuestro grupo y colideró el trabajo. Y también en un modelo en trasplante renal, esto es un trasplante renal humano, donde realmente nosotros estábamos muy interesados en células progenitoras renales con capacidad reparativa, que son capaces de diferenciarse en podocitos, y vimos cómo la severidad de la isquemia reperfusión a través de mecanismos epigenéticos hacía que estas células perdieran esta capacidad regenerativa. Dicho esto, conectando un poco todo este proceso de fibrosis y reparación, hay una situación en nefrología que es muy relevante y es cómo conectamos, ¿no? Desde el punto de vista clínico sabemos que es así, que se conecta el daño agudo con el daño crónico, pero muchas veces el daño agudo desaparece y el daño crónico continúa. Con lo cual esto clásicamente lo hemos explicado a través de la teoría de hiperfiltración de Brenner, pero luego hay otros mecanismos de amplificación de este daño fibrótico, como son la propia senescencia celular en las células epiteliales, pero también la transformación o la activación de las células progenitoras en esto capaces de producir matriz extracelular, como demostrado el grupo de Paola Romagnani, y luego también incluso estas propias células progenitoras a través de diferentes mecanismos como la poliploidización y, por qué no, senescencia, aunque está menos estudiado, pues también podrían participar en este fenómeno de conexión entre daño agudo y daño crónico. Volviendo al tema que nos ocupa, que es la relación entre el hierro y la fibrosis, pues nosotros empezamos nuestra colaboración con Manuel Serrano porque él estaba haciendo un estudio donde precisamente que iba a profundizar por ahí y nos pidió que de alguna manera lo que él había observado en un modelo de ratón de daño por ácido folínico, si nosotros lo podíamos reproducir en humanos, ¿no? Entonces cogimos biopsias de pacientes con nefropatía diabética y asociamos depósito de hierro con fibrosis y efectivamente existía esta relación, y lo mismo ocurría con biopsias de trasplante renal donde también la IFTA, o sea la fibrosis, se relacionaba con la presencia de hierro. Y no solo eso, es decir, vale, pues muy bien, hay una relación, pues hasta qué punto pues podemos utilizar el depósito de hierro como marcador subrogado
¿no?, de evaluación de esta fibrosis. Él lo había analizado en sus muestras de ratón y obviamente también obtenía esta respuesta, esta relación positiva, y nosotros hicimos lo mismo haciendo resonancias y para detectar concentración de hierro en córtex renal, y también existía esta relación entre el depósito de hierro y el daño de fibrosis. Es decir, que de alguna manera, pues bueno, esto venía a verificar esta relación y que incluso se podía utilizar como marcador subrogado de fibrosis. La relación entre el hierro y la fibrosis puede ser causal o no, puede ser simplemente asociación. En este sentido, pues bueno, hay algunas enfermedades como la hemocromatosis que realmente pues, producen fibrosis, probablemente en otros órganos, quizás sobre todo en el hígado, más que en el propio riñón, pero sí que hay bastantes o algunos trabajos que muestran que sí existe o podría existir una relación causal. En este sentido, no puedo traer por temas de tiempo todos ellos, pero sí este que quizás es uno de los más recientes, donde bueno, me ha interesado el concepto de que probablemente la edad importa, y como mayor o como más edad tiene el ratón en este modelo, es verdad que son dosis muy altas de hierro, pero es verdad que también la edad puede influir produciendo una mayor fibrosis, como veis aquí en esta figura, probablemente a través de quizá pues, un tema relacionado con los mecanismos de oxidación que se pueden producir, sobre todo relacionados más con la edad, ¿no? Seguidamente, en el trabajo con Manuel Serrano, pues él se vio lo siguiente, es decir, es un modelo, como os he dicho, de ácido folínico. Este ácido folínico produce fenómenos de hemólisis, liberación importante de hierro, y lo que él observaba, lo que observaba en este estudio, es que realmente el acúmulo de hierro es progresivo, es decir, conforme avanza la fibrosis, cada vez hay más hierro, y esto es hasta cierto punto sorprendente, porque la liberación de hierro, el pico de hierro, se produce únicamente al principio y luego baja. Es decir, ¿cómo es posible que se vaya continuando produciendo este acúmulo de hierro si realmente lo que ha habido es un pico inicial, como veis aquí, a través de marcadores indirectos como es hemopexina, aptoglobina o incluso la hepcidina? Y luego aquí también en muestras de tejido renal, pues los mecanismos antioxidativos, pues de alguna manera veis que también tienen un pico y luego bajan, ¿no? Profundizando en este estudio, solo me referiré a la parte renal, hay también sobre todo pulmón y otros órganos, ¿no? Entonces, profundizando un poco en los mecanismos posibles, pues probablemente uno de los mediadores era los fenómenos oxidativos relacionados con el hierro, como él demuestra aquí. Es decir, de alguna manera se produciría este aumento de los radicales libres, y el acúmulo de hierro, sobre todo, se produciría a nivel lisosomal. E incluso realizando tratamiento con scavengers, el depósito de hierro disminuye, el fenómeno de senescencia relacionado con esta oxidación, de alguna manera disminuiría. Es decir, que en esta diapositiva o en este experimento se relaciona claramente la aparición de senescencia hierro y que el mediador serían los radicales libres de oxígeno. Pero volviendo a lo que os decía antes, si el pico de hierro se ha producido al principio, ¿cómo es posible que esta célula vaya acumulando hierro? Entonces, lo que ocurre es que en estas células que se convierten en senescentes, se produce un gran aumento del receptor de transferrina, y este aumento del receptor hace que esta célula, que ha salido del ciclo celular y que por tanto ya no va a necesitar hierro, pues capte mucho hierro, continúe captando hierro y lo va acumulando dentro. Como veis aquí, este fenómeno se produce, este gran acúmulo de hierros, tanto el hierro que aumentaría el pool lábil de hierro, que es lo que se asocia sobre todo a fenómenos oxidativos, y luego el fenómeno se amplificaría a través de SASP, donde se liberan muchas moléculas proinflamatorias y profibróticas. La traducción interesante de todo esto es que puede tener un tratamiento, es decir, que de alguna manera podríamos prevenir esto. ¿Y cómo? Pues quelando el hierro. ¿Pero cuándo tenemos que quelar el hierro? Pues al principio, antes de que se produzca el fenómeno. Si se quela al principio, es decir, una vez antes de que se produzca este pico máximo de hierro a nivel renal, tienes beneficio. Si ya lo administras, la quelación, hacia el final, a los 14 días, no obtienes ningún beneficio.
Por tanto, podríamos decir que de alguna manera, en algunas situaciones de fracaso renal agudo, se produce un fenómeno de hemólisis intravascular, aumenta mucho el hierro que se filtra, las células del tubo proximal son las células que son las encargadas de reabsorber este hierro y este aporte masivo de hierro en estas células produciría estos fenómenos oxidativos, la aparición de senescencia y la amplificación del fenómeno que acabaría en procesos de fibrosis. En esta diapositiva, que esta figura que ha hecho Carlos, vendría un poco resumida un poco una célula proximal y cómo a través de diferentes receptores se podría incorporar hierro. Hemos visto que el receptor de transferrina es muy importante en estas células senescentes, pero también existen pues, otros transportadores, incluso pues, el megalinacubulina, etc. Entonces, este pool de hierro se almacenaría a nivel celular, en forma sobre todo de ferritina, pero también aumentaría mucho el pool del hierro ferroso, que a través de fenómenos oxidativos, probablemente en función del grado, aquí es pura especulación, pero si hubiera quizá mucho, podría derivar hacia fenómenos de ferroptosis y en determinadas situaciones pues ir también por la vía de la senescencia. Fijaros, aquí también existe el tema de la histidina, no voy a hablar mucho, pero es el canal, la proteína encargada de sacar el hierro celular. Lo mismo, en este trabajo que se realizó en el grupo de Isabel Fabregat, también en IDBay, ellos demostraron cómo realmente aquí no hace falta administrar o liberación de hierro, simplemente el daño sobre un hepatocito a través de tetracloruro de carbono produce estos fenómenos de senescencia, acúmulo de hierro, liberación de SASP y cirrosis. Es decir, que no solo el mecanismo, aparte de la liberación de hierro que se puede producir al principio, simplemente el daño celular y el desarrollo de senescencia puede hacer que estas propias células senescentes acumulen hierro y que a través de estos fenómenos oxidativos se potencie más la senescencia, la ferroptosis y la fibrosis. Nosotros, el proyecto iba principalmente de la relación que esto podría tener en cuanto a trasplante renal. Sabemos muy bien, los que nos dedicamos al trasplante, que la isquemia reperfusión, la delayed graft function, produce fibrosis. Sabemos que produce senescencia, que la senescencia también produce fibrosis, pero realmente el tema del hierro pues no lo tenemos muy claro. En ese sentido, recuperamos un trabajo ya de hace muchos años y veis cómo realmente después de un fenómeno de isquemia reperfusión se produce una liberación masiva del hierro hasta 10 veces que se puede detectar a los minutos de la reperfusión en la orina de estos modelos en ratas, ¿no? Y cómo la quelación pues, tiene efectos beneficiosos. Por tanto, podríamos decir, luego hay otras evidencias, hay algunos trabajos recientes en Kidney mostrando aumento de hemopexina, etc., ¿no? Lo que podríamos ver o podríamos decir que de alguna manera sí que se producen fenómenos hemolíticos, se libera esta hemoglobina libre, se libera el grupo hemo y también el hierro, y que esto podría de alguna manera reproducir esos datos que demostramos en el estudio en colaboración con Manuel Serrano. Este es el esquema de nuestro estudio, no os voy a mostrar mucha información porque está todavía en marcha, sí que os puedo decir, es un estudio longitudinal, biopsias de protocolo, 12 meses de seguimiento, donde realizamos unos análisis del hierro, senescencia, etc. Tenemos ya reclutados, son biopsias preimplantacionales, 146 biopsias, 60 pacientes, y esperamos llegar a los números previstos en el proyecto a finales de... Tenemos ya el reclutamiento cerrado y el último paciente acabará el seguimiento a finales de este año. En paralelo estamos realizando un modelo experimental donde reproduciendo isquemia reperfusión y tratamiento con deferiprone, que es un quelante del hierro, para ver si realmente eso puede tener una traducción terapéutica. Y no puedo traeros más información que esta en este momento porque obviamente está todavía en fase de análisis, pero sí que os puedo decir que no es exactamente igual lo que vemos en este modelo de isquemia reperfusión y lo que vemos en humanos a lo que, digamos, describimos en el modelo de ácido folínico. Es decir, os sí que os puedo decir que en las biopsias preimplantacionales no hay hierro. Os puedo decir que el hierro en el modelo experimental se libera de una manera distinta. Hay una gran liberación que al menos a 24 horas sí que detectamos y luego hay un descenso progresivo que a los 7 días es mayor que al principio, pero en cualquier caso es bastante menor
que lo que ocurre en las primeras 24 horas. Por tanto, no sabemos qué va a pasar a partir de aquí. Está el estudio en marcha, en seguimiento, y esperemos que el tratamiento con deferiprone de alguna manera también nos dé alguna luz respecto a la posible potencial terapéutico de esta estrategia. Entonces, como conclusión, decir que en los fenómenos de lesión aguda renal se puede producir en muchos de ellos una hemólisis transitoria que puede liberar gran cantidad de hierro, que este hierro se va a filtrar y que va a llegar al túbulo, donde va a producir a través de diversos mecanismos, entre ellos muchos relacionados con fenómenos oxidativos, probablemente senescencia celular, que esta senescencia o que estas células senescentes acumulan mucho hierro de una manera progresiva a través del aumento del receptor de transferrina, que esto, a partir de aquí, se amplifica el fenómeno a través de la liberación del SASP y que, claro, esto desde el punto de vista clínico podría tener una traducción muy importante, y es que simplemente una cosa tan sencilla como quelar el hierro antes o después durante el fenómeno de reperfusión podría tener un gran impacto a la hora de prevenir la fibrosis futura de este tipo de daño. Muchas gracias. Aquí está, sobre todo, agradecer muchísimo nos introdució en este tema Manuel Serrano, Neus Prats, que está en IRB y nos ayuda mucho con las técnicas histológicas, el equipo de Mate Maus, que bueno, hizo Ramón y Cajal con Manuel, y sobre todo también a todo el equipo de nefrología y a Carlos, que está haciendo la tesis en este proyecto. Muchas gracias. Sí, 5 minutos. Gracias, Josep. Ahora vamos a abrir 5 minutos solo para esta charla, por motivos de agenda, o sea que tenemos tiempo para 1, 2 o 3 preguntas. Mientras, nosotros los estudios que se han hecho en modelos preclínicos de isquemia-reperfusión han visto que hay como correlación de biomarcadores del SAPS en la fase aguda que se correlacionan con la progresión a fibrosis. ¿Os habéis planteado mirar si los niveles de hierro en la fase aguda, que habéis visto que hay un aumento, en fase donde ya tenéis fibrosis, que a lo mejor es tiempos más largos, podría haber una correlación y predecir los niveles de hierro, esta progresión a CKD? Bueno, digamos que no lo tenemos recogido como endpoint en el estudio, pero viendo un poco la dinámica, pues nos lo podremos plantear. Probablemente sea relevante, ¿no? Sobre todo si puedes predecir de alguna manera o anticiparte al daño. Diego. Muy bonitos estos estudios. ¿Tú crees que modular la epsidina podría conseguir? ¿Tú crees que modular la epsidina podría conseguir algo bueno o malo? Bueno, a ver, es posible. Es decir, de alguna manera la epsidina, claro, lo que te hace es bloquear la salida, ¿no?, del hierro a través de la ferroportina, y de alguna manera pues es la puerta, ¿no?, lo que abre la puerta de salida o no a nivel del... Es posible que sí. Probablemente no estoy tan seguro si sería la propia epsidina. Es verdad que la epsidina, por ejemplo, que nos dedicamos a trasplante, es un clásico en la microcitosis y la anemia relacionada con el uso de Metor. Está muy asociado. Pero no sé si sería tanto la epsidina como la propia ferroportina, si se podría actuar de alguna manera sobre ella. Pero es posible que sí. Yo entiendo que aquí probablemente si identificamos claramente que el fenómeno está en el hierro, desde el punto de vista de traslación clínica me parece que probablemente sería más relevante o más fácil de actuar sobre precisamente este pico de hierro, que al final es lo que acaba desencadenando lo que viene después. Pero creo que la epsidina obviamente puede ser también otra manera de modular el hierro intracelular, sin ninguna duda. Allí otra. Muchas gracias, muy interesante. ¿Tú crees que este mecanismo es común con otros daños tubulares de fracaso anal agudo o es específico de la isquemia reperfusión? No, a ver, el modelo el modelo es estupendo, porque además... No, el modelo de ácido folínico, claro, el modelo de ácido folínico tienes, por un lado, el propio daño que puede existir celular, pero también tienes un fenómeno de hemólisis muy franco, ¿no?, y una gran liberación de hierro que probablemente en otro tipo de daño celular no se va a producir.
Pero lo que creo que es interesante de esta cuestión es que no necesitas que haya ese pico de hierro probablemente, simplemente con la inducción del propio fenómeno de senescencia va a ser capaz de que se produzca el acúmulo de hierro intracelular y a partir de ahí amplificar el fenómeno. Josep, tu opinión sobre... Me pareció entender que las biopsias preimplantacionales, antes del trasplante, que no había acúmulo de hierro. No, en humanos entiendo que fue Sí. eso. No sé si en donantes de criterios expandidos a lo mejor ahí se podría ver que hay una mayor senescencia, esperamos. En eso sí podría tener ahí una... Sí, no lo hemos hecho preanálisis, es decir, tenemos una cohorte, creo que son de 30 biopsias aproximadamente, donde tenemos bastante datos, pero no quiero aventurarme en decir cosas que luego no son. Entonces, tenemos alguna idea, pero no puedo concluir. Sí que podemos decir que no hay O hierro. alguna opinión, vamos, O que hay muy poco hierro, pero no podemos decir nada más. Y creo que nos falta el análisis de toda la cohorte. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que la va a dar Alberto Ortiz, que yo creo que no necesita que le presentemos en este foro. ¿Vale? Él es jefe de servicio de nefrología de la Fundación y, bueno, presidente de no sé cuántas cosas.